1:34, esta música nos anima a saludar de nuevo. Ay, cómo le he echado yo de menos a mi Guillermo Herrero. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Sonia, buenas tardes. ¿Se me escucha bien lo primero? Perfectamente. Se te escucha, se te recibe y se te esperaba, porque la campaña electoral pues nos ha hecho hacer una pausa en muchas cosas y otro también era este camino que hemos seguido tras las huellas de la sierra esta temporada. Así que yo contentísima y feliz de recuperarlo y de que me lleves hoy de la manita hasta San Sebastián de los Reyes. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre cuándo se hizo municipio independiente, San Sebastián de los Reyes, y gracias a quién fue, que fue ni más ni menos, dilo tú Sonia, gracias a... Los Reyes Católicos. Me encanta cuando me hacéis parecer culto porque ya me lo habéis chivado antes. Los Reyes Católicos tienen mucho que ver en la independencia de San Sebastián de los Reyes, pero vamos a poner un poquito en contexto la situación, Guillermo. Pues sí, porque hay que entender este conflicto que hubo entre quien mandaba en Alcobendas, quien era el mandamás en el señorío de Alcobendas, con cómo nació ese pueblo de San Sebastián de los Reyes. Entonces, para entender un poquito hay que remontarse, vamos a remontarnos hasta antes incluso del siglo XV, vale. Que fue en el siglo XIV, cuando en una guerra sucesoria entre Pedro I el Cruel y su hermano Enrique de Trastámara, se ocasiona una división en las tierras castellanas. Tenemos que recordar que España en ese momento todavía ni existía, tal y como lo conocemos hoy. El caso es que el trono castellano pasó a manos de Enrique II y tuvo una política de gratitud hacia sus fieles, hacia quienes les habían ayudado, y así nacieron los señoríos jurisdiccionales, que eran pequeñas comarcas, los señoríos tal y como los conocíamos, que eran cuando los reyes a unos señores pues les cedían facultades como, por ejemplo, administrar la justicia, imponer sus propios impuestos, y así es como nació un señorío que va a ser del que vamos a hablar, que es el señorío de Alcobendas. Uy, o sea que decía, a ver, ¿tú qué me has ayudado? A ver, ¿qué tengo para ti? ¿Qué tengo para ti? Esto y esto, vale. Y en el caso del señorío de Alcobendas, ¿quién era ese señor? ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era el que mandaba? Quien mandaba era Enrique II, el rey, le otorgó esas tierras a Pedro Menéndez de Mendoza, que te sonará este apellido seguro, Sonia, aquí en la porque zona hemos hablado varias veces de él, más de Pedro Menéndez de Mendoza, que fue mayordomo real de Juan I y que además tuvo ese señorío de Alcobendas, aparte de otros territorios madrileños muy sonados para los que han escuchado esta sección otras veces, como el Real de Manzanares, el Sesmo de Lozoya y también las aldeas de Baraja y Cobeña. Este primer se portó bien, señor... También Pedro lo hizo bien, Sí. Fíjate, tú también tenía trabajo también administrar tantas tierras, yo pienso. Ya, pobre, uy. Pobrecito. El caso es que este primer señor de Alcobendas murió en 1385 y le sucedió una dinastía que era la dinastía de los Mendoza. Por ejemplo, Diego Hurtado de Mendoza fue, y así 84 años de pertenencia de este señorío de Alcobendas, de los Mendoza, hasta que de forma no todo clara, porque los historiadores no se ponen de acuerdo, el caso es que en 1457 el señorío de Alcobendas pasó a Diego Arias Dávila. Quizá porque se casó con Elvira González, que pudiera estar vinculada con la familia de los Mendoza. El caso es que con Diego Arias Dávila, un judío que se había convertido al cristianismo, comenzaron los problemas, Sonia. ¿Qué me dices? ¿Y por qué comienzan esos problemas con la dinastía de Arias Dávila? Estaban tan tranquilos en Alcobendas, pero aunque estaba protegido por el rey de la época, que era Enrique IV, se había ganado bastante mala fama entre sus súbditos e incluso entre la nobleza. No solo él, sino que parece que este mal hacer, malas mañas que tenían, pues también siguió con su nieto, su nieto también llamado Diego, y ejerció un señorío muy tiránico. Ya estamos hablando de finales, por poner en contexto, finales del siglo XV. Por ejemplo, maltrataba a los súbditos, no les permitía trasladarse a vivir a otro lugar, y por eso los vecinos del señorío de Alcobendas quisieron trasladar su residencia a la villa de Madrid. Y entonces eso levantó en cólera a esta persona, Arias Dávila, que lo que hizo fue pues todavía maltratarles más, y por ello los reyes católicos tuvieron que dictar una real cédula, es decir, tuvieron que establecer una especie de ley para proteger de alguna manera contra el maltrato que sufrían estos vecinos de Alcobendas y para
favorecer el movimiento de personas al realengo, del señorío al realengo, precisamente pues para que tampoco tuviera demasiado excesivo poder de esta dinastía de los Arias Dávila, que estaban incluso pues metiéndose ya con los propios reyes. Uy, se venían arriba los Dávila, venían a liarla. Claro. Así que vamos a hablar de esos vecinos, porque me decías que contaban con el favor de los reyes. ¿Y qué hicieron al final? Pues eso era una suerte, desde luego, porque así, de esta manera, como estaban enfrentados los reyes con la dinastía, con en este caso Juan Arias Dávila, que fue el otro miembro más de esa dinastía de los Arias Dávila, al final, a esos vecinos que hicieron, pues hartos de esa situación, en 1486 se asentaron en el Cerro del Clavel, junto a la ermita de San Sebastián, y solicitaron hacer allí una residencia. En la Villa de Madrid dijeron, aquí nos queremos establecer y queremos formar nuestro propio pueblo. Pero, ¿qué pasó? Que Juan Arias Dávila consideró eso un desafío y le respondió, fíjate, quemándoles sus cabañas y apresando a algunos de ellos. ¡Ay, madre! Pero hubo unos poquitos que pudieron huir, y gracias a eso es por lo que vamos a ver que hoy está formado el municipio de San Sebastián de los Reyes, porque esos poquitos acudieron al encuentro del rey Fernando el Católico, cuando se trasladaba justo de Alcalá de Henares a Madrid, a Barajas, y allí le pidieron protección. Le dijeron, por favor ayúdanos, porque esta persona, Juan Arias Dávila, nos está haciendo la vida imposible. Sí. Y así el rey les hizo caso y mandó una real cédula el 2 de mayo del 1492, año que nos sonará a todos, 1492. Tenía un par de cositas también que hacer, Fernando, sí. Sí, pues una de esas cosas que hizo ese año, fíjate si hizo cosas, de lo que firmó, fue precisamente proteger a esos vecinos insurrectos que se habían rebelado contra Arias Dávila, y ordenó también la liberación de los presos. Fíjate, o sea que ya vamos viendo. Esto es como una serie que quítate de ahí de las plataformas. Te iba a decir justo, Sonia, hombre, se puede hacer una serie de esto. Pero totalmente, y además ahí los vecinos de San Sebastián de los Reyes, que ya por lo que me estás contando tienen origen en estos valientes que se rebelaron y que finalmente ¿dónde se establecieron? Pues se establecieron en ese lugar, ese pequeño cerro donde estaba la ermita de San Sebastián, y lo llamaron San Sebastián de los Reyes, por los Reyes Católicos, por la ayuda que les habían prestado, y empezaron a depender del Concejo de Madrid, de la Villa de Madrid. Y aún así no terminaron las guerras, no terminaron esas pequeñas batallas entre los vecinos que se habían rebelado contra el mandamás, el señor de Alcobendas. Y al final lo que ocurrió fue que, a pesar de ello, les solicitaron para poder hacer allí un nuevo poblado, les dijeron dónde podían construir casas, dónde podrían parar y establecer las tierras para sus cultivos. En enero de 1493 hubo nuevas represalias de Juan Arias Dávila contra sus habitantes, y al final, poco a poco, esto ha sido algo que nos daría para más días, pero poco a poco, fíjate, también podemos hablar que hasta casi el siglo XVIII no tuvieron su propia parroquia los vecinos de San Sebastián de los Reyes, así que nos da para... Aquí lograron su independencia, pero da para más capítulos. Bueno, una historia larga la que ha acompañado también pues a este municipio, y que vamos desgranando poco a poco, ya saben, con el responsable de topónimos.es, que nos invita a un viaje cada semana, ya también hasta final de temporada, por las huellas de la sierra y cercano, porque hoy nos hemos bajado un poquito de las alturas, hemos llegado hasta San Sebastián de los Reyes para conocer el origen de su independencia de mano de Guillermo Herrero, que ha sido un placer, Guillermo. Muchísimas gracias por este tiempo y este ratito de conocimiento. Encantado de estar de vuelta, y seguiremos las próximas semanas, que estén atentos los oyentes, que hablaremos de más, seguiremos tras las huellas de la sierra. Muchísimas gracias, Guillermo. Adiós. Hasta luego.